Los 10 pensamientos que sabotean tu éxito. Muchos hombres viven con la creencia, muy conveniente para su inacción, de que el fracaso viene siempre de fuera, de un mal jefe que no los valoró, de una economía injusta que no da oportunidades, de una gran fortuna que nunca llegó a tocar su puerta. Pero lo cierto, y lo que he visto demostrado una y otra vez en mi vida y en el estudio de miles de casos de éxito y fracaso, es que en la inmensa mayoría de las situaciones, el verdadero saboteador vive dentro. Está escondido, camuflado en la forma en que usted piensa, en las historias limitantes que repite en silencio, en las excusas que viste de lógica y sentido común. Yo, Brian Tracy, aprendí que lo que realmente lo separa del éxito extraordinario y de la libertad financiera no son sus circunstancias externas, sino sus creencias más profundas y arraigadas. Cada pensamiento negativo o limitante que usted tolera sin cuestionar, cada historia que acepta como verdad inmutable, puede convertirse rápidamente en una barrera invisible, más sólida que cualquier muro de concreto, que lo mantiene estancado y frustrado, incluso mientras se esfuerza físicamente. Pero la gran noticia, el gran secreto, es que así como esos pensamientos limitantes se aprendieron y se instalaron en su mente, también pueden desaprenderse y erradicarse. La mente es moldeable, es un músculo que responde al entrenamiento, y cuando empieza a dominarla con rigor, en lugar de obedecer ciegamente sus impulsos y miedos, todo su mundo exterior comienza a cambiar. El éxito verdadero y duradero no comienza cuando obtiene resultados visibles, comienza mucho antes, cuando deja de traicionarse a sí mismo con lo que piensa en la soledad de su mente. Los siguientes 10 pensamientos, aunque parezcan inofensivos, incluso modestos o realistas, sabotean su avance cada día, de forma silenciosa, pero letal. Identificarlos con honestidad brutal es el primer paso indispensable para liberarse y construir la vida que realmente desea. El primer pensamiento que sabotea su éxito es uno de los más comunes, más aceptados en la cultura de la humildad mal entendida y más destructivos que existe. No soy suficiente. Usted no lo dice en voz alta en una reunión de negocios. Tal vez ni siquiera lo formula claramente como una frase en su diálogo interno, pero lo siente profundamente. Lo arrastra como un peso muerto. Lo carga cada vez que duda de sí mismo, cada vez que se compara injustamente con alguien que acaba de tener un logro, cada vez que frente a una gran oportunidad, su mente le susurra que alguien más está indudablemente más preparado, más calificado, más listo para el reto. Esa idea silenciosa, esa sensación visceral de que hay algo dentro de usted que le falta, que le falla, que no está al nivel requerido. Y esa idea, ese virus mental, lo detiene. Lo detiene no porque sea cierta, porque la verdad de su capacidad no se basa en sentimientos, sino porque la ha repetido y tolerado tantas veces que su mente subconsciente la asumió como una verdad absoluta e inmutable. Y el cerebro, una vez programado con una creencia, trabaja incansablemente para confirmar esa creencia, nunca para desafiarla. Entonces, su mente lo empuja, de forma sutil, a tomar decisiones pequeñas, a soñar en corto, a conformarse con la mediocridad de la supervivencia, a postergarse indefinidamente, a no mostrar su talento ni su potencial. Lo hace no por una incapacidad real para lograr grandes cosas, sino por fidelidad ciega a esa mentira antigua y profunda que repite cada mañana al mirarse al espejo. Yo no soy suficiente. Y esa mentira se filtra en absolutamente todo, en cómo camina, en cómo negocia, en cómo habla, en cómo mira a los ojos, en cómo decide su futuro. Lo vuelve tibio, lo vuelve inseguro, lo vuelve lento y temeroso. Porque si en el fondo de su ser usted cree que no es suficiente, entonces nunca se va a permitir ganar en grande. Si gana, el mundo lo verá. Y si el mundo lo ve, temerá con pánico ser descubierto como un fraude, como un impostor que no merecía el lugar. Ese, y no otro, es el pensamiento raíz de la mayoría de sus bloqueos. No es el miedo al fracaso lo que lo detiene, sino el miedo profundo a que los demás descubran que no merece el éxito que ha alcanzado. Y ahí es donde se destruye a sí mismo sin siquiera saberlo, rechazando oportunidades, evitando retos que sabe que puede superar, quedándose en lo seguro y procrastinando hasta el punto de autosabotaje completo.
Y luego, por supuesto, lo justifica con excusas. No era el momento, no me sentía bien, no tenía tiempo. Pero la verdad, la cruda verdad liberadora, es que algo dentro de usted decidió activamente no avanzar, porque en esencia cree que no vale lo suficiente. Tiene que entender esto con absoluta urgencia. Nadie llega a una meta grande y la sostiene creyendo que no lo merece. Nadie se convierte en su mejor versión, en el hombre libre y fuerte que está destinado a ser desde una identidad herida y llena de dudas. Tienen que reescribir esa creencia fundamental, no cuando tenga resultados tangibles, no cuando otros lo validen o le den un título. Tienen que hacerlo ahora, aunque duela, aunque no tenga pruebas externas todavía, aunque la voz de su pasado grite lo contrario. Tiene que mirarse al espejo y afirmar con firmeza y convicción profunda: soy suficiente, no por lo que he logrado hasta ahora, sino por lo que he decidido construir a partir de este instante. Porque cuando usted se asume, se acepta y se declara como suficiente, empieza a moverse diferente, a hablar con más claridad, a tomar decisiones con más fuerza, a dejar de pedir permiso al mundo para existir y para brillar. Este pensamiento, aparentemente pequeño, es el que ha saboteado miles de vidas y fortunas, porque no se nota de inmediato, no grita ni golpea, solo susurra. Pero susurra todos los días, y lo que se susurra todos los días se convierte en la ley de su vida. Romper esa ley es su deber más alto. Desactivar esa voz es su responsabilidad ineludible, porque mientras no lo haga, seguirá actuando como un hombre que pide perdón a la vida por intentar crecer. Y ese tipo de hombre nunca, jamás llega lejos, porque no es el mundo quien lo detiene, es él mismo, con una sola frase repetida una y otra vez. Pero si hoy la reconoce, si hoy decide no obedecerla más, entonces ya no es el mismo. El que cambia su pensamiento raíz, cambia instantáneamente su destino. El segundo pensamiento que sabotea su éxito es igual de silencioso, igual de aceptado y aún más peligroso porque se disfraza de sabiduría y realismo. Ya es demasiado tarde para mí. Lo ha pensado cuando ve a alguien más joven avanzar rápidamente en un campo nuevo. Lo ha sentido con una punzada en el pecho cuando intenta comenzar algo y la mente le recuerda su edad, sus fracasos pasados, sus intentos fallidos que no funcionaron, el tiempo que perdió en el camino. Y ese pensamiento es un paralizante de acción brutal, porque parece inatacable, parece lógico ya que tiene una estructura aparentemente convincente. Si hubiera empezado antes, ya estaría allí. Si no me hubiera equivocado tantas veces, hoy tendría más. Si no me hubiera detenido por miedo, ya habría llegado a la meta. Y se queda atrapado en ese ciclo autodestructivo, lamentando el pasado inmodificable y paralizado en un presente que no aprovecha, como si el tiempo fuera su enemigo y no su propia pasividad. Lo más trágico es que esa idea "es tarde para mí" viene envuelta en una tristeza que parece ser madurez. Lo hace sentirse realista, consciente de sus límites, pero no lo es. Es la excusa más cómoda, disfrazada de reflexión profunda, porque no es el tiempo lo que lo limita, es, y solo es, lo que ha decidido no hacer con el tiempo que le queda. No importa si tiene 30, 40, 50, 60 o más. No importa si falló una vez, 10 veces o 100. Lo que importa, lo único que importa, es si aún tiene aliento en el pecho y una decisión firme en la mirada de seguir adelante. Porque hay hombres que a los 25 ya se rindieron por completo y viven como si estuvieran muertos. Y hay otros que a los 60 recién están comenzando y logran fortunas inmensas. La diferencia crucial no está en el calendario que cuelga en su pared, está en la mentalidad que lo guía. Tiene que destruir sin negociaciones esa idea de que ya pasó su momento ideal. No existe el momento perfecto ni ideal, existe únicamente el momento que usted decide con coraje aprovechar. Y ese momento siempre, siempre es ahora. Cada minuto que pasa lamentándose por lo que pudo ser es un minuto robado al hombre que aún podría ser, al negocio que aún puede construir, a la salud que aún puede recuperar, a la disciplina que aún puede adoptar. Usted no tiene control alguno sobre el pasado, pero sí tiene control total sobre lo que hace con lo que le queda. Y si cada día empieza con la frase derrotista, "ya es tarde", está declarando su renuncia en voz baja. Está aceptando un futuro mediocre por un pasado que ya no puede cambiar.
Mírese con honestidad. ¿A quién beneficia esa creencia limitante? ¿A su mejor versión? ¿A su propósito? ¿A sus seres queridos? No, le sirve solo a la parte de usted que busca justificarse para no actuar, que quiere protegerse del riesgo de volver a intentar. Pero esa parte temerosa no puede liderar su vida. Esa parte tiene que callar. Y calla cuando usted se levanta y actúa, cuando usa su edad como fuego, como experiencia acumulada, no como un freno de mano. Cuando toma lo vivido como una base sólida de conocimiento, no como una prisión que lo encierra. La vida de un hombre no se mide por años vividos, se mide por decisiones tomadas. Y cada decisión tomada con fuerza puede recuperar tiempo perdido, puede comprimir avances, puede devolverle el impulso vital. Nunca es demasiado tarde si el fuego de la ambición sigue vivo. Nunca es tarde si la voluntad aún respira con fuerza. Pero si permite que ese pensamiento siga guiando sus mañanas, seguirá caminando en círculos, repitiendo con voz baja lo que algún día se convertirá en su triste epitafio. Pudo haber sido más. No lo permita. No hoy. El reloj no se detiene por usted, pero tampoco tiene que hacerlo usted. El tercer pensamiento que sabotea su éxito es uno que parece inofensivo, incluso suena modesto, pero en realidad es una sentencia de mediocridad camuflada. No quiero destacar. Tal vez lo disfraza con una falsa humildad, tal vez dice que no le interesa llamar la atención, que lo suyo no es figurar en público, que prefiere estar detrás de escena, en la seguridad. Y aunque eso suena noble y desprendido, muchas veces la verdad es que es puro miedo. Miedo a exponerse a la crítica y al juicio, miedo a brillar demasiado y que alguien venga a apagarlo con resentimiento, miedo al éxito en sí mismo. Entonces se esconde, se achica voluntariamente, baja el volumen de su talento, de sus ideas, de su presencia y lo hace creyendo que así evita problemas, que así se mantiene seguro en el anonimato. Pero en realidad lo que está haciendo es autoeliminarse por completo, se borra a sí mismo de las oportunidades de crecimiento y de impacto antes de que siquiera aparezcan, porque el mundo, el mercado, no le va a rogar para que muestre su valor, no lo va a invitar con alfombra roja para que aporte lo que sabe, no se va a detener a descubrirlo si usted mismo se entierra en la invisibilidad de la comodidad. Usted tiene la obligación de decidir mostrarse, de decidir levantar la voz, de decidir ocupar su espacio, no por ego ni por vanidad, sino por responsabilidad con el potencial que se le ha dado. Su crecimiento no solo le sirve a usted, le sirve a todos los que se cruzan en su camino, a su familia, a sus compañeros, a su entorno. Un hombre callado y escondido no ayuda a nadie. Un hombre escondido no transforma nada. Y si está esperando sentirse totalmente listo o totalmente perfecto para mostrarse, déjeme decirle que va a esperar toda su vida, porque uno nunca se siente totalmente preparado. Uno nunca se siente libre de toda duda. Lo que se siente es compromiso con el propósito. Y ese compromiso lo empuja, lo mueve, lo impulsa a actuar aunque tiemble por dentro. Tiene que entender que su grandeza potencial no es un lujo, es una obligación moral. Que esconderse no es humildad, es traición a su potencial. Que minimizarse no lo hace más accesible, lo hace más inútil para el mundo. Nadie puede aportar valor real si vive desde la sombra. Y ese pensamiento de no quiero destacar suele estar ligado a un miedo más profundo. El miedo a no sostener el nivel de éxito. El miedo a llegar a la cima y no poder mantenerse ahí. Pero ese miedo no se vence huyendo, se vence creciendo, preparándose de forma constante, tomando el riesgo calculado y aceptando que va a fallar a veces, pero que el fracaso no lo define. Lo que lo define es su capacidad de aparecer, de volver a levantarse, de mostrarse una y otra vez hasta que su voz, su carácter, su impacto ya no puedan ser ignorados por el mercado. Destacar no es ser el más ruidoso ni el más polémico, es ser el más auténtico, el más firme, el más comprometido con su visión. Y si esa visión lo incomoda, es una buena señal. Es porque es real, porque lo desafía, porque lo empuja a ser más de lo que se ha permitido ser. Así que no lo esconda, no apague su luz. Hable, escriba, comparta, proponga, cree y sobre todo, camine con la convicción profunda de que su presencia vale, de que sus ideas tienen fuerza, de que su historia contada con verdad puede transformar a otros. El hombre que deja de temerle a la visibilidad comienza a ocupar el lugar que la vida tenía reservado para él desde el principio.
Imagino en su mente, si no alcanza sus propios estándares idealizados, entonces lo posterga, lo abandona o ni siquiera lo comienza. Y ese perfeccionismo paralizante que parece una exigencia sana, en realidad es una trampa disfrazada de excelencia. Es una estrategia del miedo para ocultarse. Porque el que espera la perfección antes de empezar ha elegido la inmovilidad, ha confundido calidad con parálisis, y la vida y el mercado no le dan resultados al más detallista, se los da sin falta al que actúa, corrige, aprende del error y vuelve a actuar rápidamente. Usted no necesita hacerlo perfecto, necesita hacerlo real, necesita dar un paso, aunque sea torpe, aunque no sea como lo soñó, aunque le falte técnica, estética o experiencia. Lo que lo lleva al siguiente nivel no es la perfección inicial, es la constancia, es el ajuste continuo, es el camino recorrido con intención. Usted no se convierte en un hombre de éxito porque todo le sale bien desde el principio. Se convierte en un hombre de éxito porque no se detiene cuando algo sale mal, porque no necesita la aprobación de nadie para seguir, porque no necesita la perfección para avanzar. Lo más triste de este pensamiento es que le roba la oportunidad de aprender. El que no comienza por miedo a no hacerlo perfecto jamás se expone al error y por lo tanto jamás mejora. Pero el que se lanza con humildad, con apertura, con coraje, aprende 10 veces más que el que observa desde la orilla, porque está en el juego, porque siente en carne propia lo que se necesita. Y ese aprendizaje, aunque venga con raspones, es el que lo afila, el que lo endurece, el que lo hace crecer de verdad. Mírelo con claridad. ¿Cuántos proyectos ha dejado en pausa indefinida por no estar a la altura de su propia expectativa? ¿Cuántas ideas han muerto en su mente porque no estaban listas? ¿Cuántas oportunidades ha dejado pasar por miedo a no hacerlo perfecto? Esas no fueron decisiones racionales, fueron actos de miedo elegantemente decorado. Si no lo reconoce, seguirá repitiendo ese patrón toda su vida. Rompa hoy esa idea. Hágalo mal si es necesario, pero hágalo. Publique, grabe, escriba, hable, proponga, intente, porque el que se atreve en su versión imperfecta avanza 1000 veces más que el que se entrena eternamente en silencio, esperando volverse invencible. Y ese avance construye un hombre sólido, un hombre que se respeta porque actúa, porque no espera la perfección para empezar a vivir su propósito. La perfección no es el punto de partida, es el resultado de haber fallado muchas veces con coraje y haber seguido adelante. El sexto pensamiento que sabotea su éxito está escondido en la comodidad de lo familiar, en lo que ha hecho toda la vida sin cuestionarlo. Siempre he sido así. Esa frase, que parece una aceptación madura de su personalidad, es en realidad una cadena invisible disfrazada, porque al repetirla está diciendo, sin darse cuenta, no puedo cambiar. Está declarando que su historia pasada define su futuro, que lo que fue, lo que ha hecho, lo que ha tolerado, lo convierte en algo fijo, inamovible, determinado por el pasado. Y eso, déjeme decirle, es la mentira más peligrosa que puede abrazar. No hay identidad más peligrosa que la que se cree final. Si usted cree que ya es así, entonces no importa cuántas metas escriba o cuántos libros lea, todo su sistema mental estará diseñado para confirmarle que no puede cambiar. No porque no tengan la capacidad, sino porque su pensamiento se volvió su frontera. Siempre he sido desordenado, siempre he sido flojo, siempre me cuesta enfocarme. Esas frases no son descripciones, son sentencias que usted mismo se ha puesto. Y al repetirlas, su mente construye su comportamiento alrededor de ellas. Si usted dice que es flojo, actuará como flojo, para no traicionar esa narrativa. Una identidad declarada se convierte en una instrucción para el subconsciente. Si quiere cambiar su realidad, no basta con cambiar hábitos, tiene que cambiar la raíz, lo que piensa que es. Usted no es sus costumbres, usted es lo que decide ser a partir de hoy. Porque el cambio no es negarse a su historia, es reescribirla con coraje. Es decir, fui así hasta ahora. No tiene que negar que le costó, pero sí tiene que declarar que ya no está dispuesto a seguir definiéndose desde su versión rota. Tiene que cambiarlas por afirmaciones conscientes. En lugar de siempre he sido así, dígase hoy actúo diferente. En lugar de yo no soy disciplinado, afirme estoy entrenando mi disciplina cada día. No porque sea una mentira, sino porque es una dirección, una orden a su mente, una nueva programación que, sostenida, cambia comportamientos. No permita que lo que ha sido anule lo que puede ser. Usted puede romper esa narrativa, puede elegir ser un hombre nuevo.
No es esclavo de lo que fue, está en construcción constante. El séptimo pensamiento que sabotea su éxito es insidioso, porque se disfraza de realismo y madurez emocional. No quiero decepcionarme otra vez. Lo ha pensado después de fallar, después de invertir tiempo, energía y esperanza sin obtener lo que buscaba. Ese pensamiento nace del dolor profundo de haber creído en algo que no funcionó. Y como dolió, su mente creó un sistema de defensa que le dice: mejor no te ilusiones, mejor no esperes tanto, mejor no sueñes en grande. Pero ese sistema que parece protegerlo, en realidad lo está matando por dentro. Porque vivir sin esperanza, sin impulso, sin metas grandes, es existir a medias. Este pensamiento lo convierte en un hombre que se guarda, que se apaga, que dice: veremos qué pasa, en lugar de decir: voy a hacer que pase, que prefiere no sentir entusiasmo para evitar la caída. Pero así como evita la caída, también evita el vuelo. No se puede construir nada sólido si el motor interno está lleno de precauciones excesivas y miedo al golpe. Y ese miedo lo hará vivir en el mínimo, en lo seguro, en lo tibio. Tiene que entender que no vino a este mundo para protegerse del dolor, vino a crecer, a expandirse. Y en ese camino sí habrá decepciones, pero también habrá momentos de grandeza que solo experimentará si se atreve, si vuelve a confiar, si se entrega al proceso con todo. Ningún hombre fuerte se formó esquivando heridas, se formó enfrentándolas, superándolas, aprendiendo a levantarse más sabio. Si vive evitando la decepción, terminará decepcionado de sí mismo. Mírelo de frente, reconózcalo y luego despídalo, porque usted no necesita más protección, necesita más coraje. Dígase a sí mismo: puedo soportar la decepción. Lo que no puedo soportar es vivir estancado. Porque el hombre que se atreve aunque pierda, siempre gana algo: experiencia, carácter, claridad. Entonces es justo volver a intentar, porque lo que no funcionó antes no es su sentencia, es solo un peldaño más. Y finalmente el 10º pensamiento, el más sutil y devastador: así estoy bien. Una frase que parece paz, pero que en realidad es resignación disfrazada. Se dice cuando ya no quiere luchar, cuando ha aprendido a sobrevivir en la mediocridad. Así estoy bien no significa plenitud, significa conformismo, significa que ha dejado de imaginar un nivel superior, que ha apagado la voz que lo empujó a crecer. Si ese descanso se convierte en forma de vida, lo que está haciendo es rendirse de forma elegante. Está anestesiado. La mente ama lo conocido aunque sea insuficiente, y ese pensamiento le permite seguir existiendo sin incomodidad, pero también sin evolución, sin intensidad, sin propósito. El propósito no florece donde hay comodidad excesiva. Mire a su alrededor. ¿Está viviendo o está manteniéndose? ¿Siente entusiasmo por sus días? El hombre que dice así estoy bien pierde el derecho de reclamar un destino diferente. Porque no se trata de estar mal, se trata de querer más profundidad, más sentido, más vida. Y lo más triste es que ese pensamiento no mata de golpe, mata lento. Va marchitando la ambición hasta que un día se despierta y se da cuenta de que pasaron años y no cambió nada. Pero usted no vino a sostener, usted vino a avanzar, a expandirse. Si siente que estas palabras lo confrontan, es porque no está bien, y eso es una bendición, porque quien aún siente incomodidad aún puede cambiarlo todo. No se diga más esa frase, dígase otra, una que lo despierte. Puedo más, merezco más, estoy listo para el siguiente nivel. Porque cuando cambia esa frase, cambia su energía, y cuando cambia su energía, su vida empieza a girar. No por magia, por decisión. El verdadero enemigo no es la escasez, es ese pensamiento cómodo, pasivo, sedante, que le susurra cada mañana: así estás bien. Cállelo y dé paso a una nueva etapa, a un nuevo nivel de grandeza que solo la acción puede construir.